Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, les damos la bienvenida a otro momento más de reflexión en este espacio que tenemos de Red de Difusión Cristiana. Y los invito a abrir sus Biblias, a compartir un pasaje de la Palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 45 al 52 y voy a leer la NBI, versión NBI. Dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. ¿Sí? Lo de los panes nos remite al capítulo anterior donde habían vivido la multiplicación de los panes y los peces, otro pasaje muy conocido del Evangelio, ¿no? Qué texto tan interesante, que tiene sus paralelos en los sinópticos, ¿no? En los otros evangelios podemos ver cómo, en el de Mateo, por ejemplo, cómo Pedro se acerca y camina sobre las aguas. Pero bueno, en el Evangelio de Marcos tenemos este evento de Jesús, primero que les dice que se suban al barco, a la barca, y él se va a la montaña a orar, y ellos peleando durante mucho tiempo, no nos precisa bien el tiempo, pero es un tiempo extenso, peleando frente a la tormenta en medio del lago de Genesaret o del mar de Galilea. Lo primero que podemos ver en este texto es que, como dije antes, es Jesús el que los manda, los comisiona, les pide, les solicita, los invita, como quieran, a subir a la barca. Es un detalle que parece menor, pero no es que a los discípulos se les ocurrió subirse a la barca. Dijeron, bueno, Señor, no es que ellos tuvieron la iniciativa ni fueron ellos los que dieron las instrucciones. No, dijeron, Señor, nosotros vamos del otro lado. Vos si querés quedate acá, haz lo que quieras, anda a orar, si te parece, al monte. Nosotros vamos del otro lado. No, es justamente al revés. Jesús es el que les dice a los discípulos, bueno, súbanse a la barca, vayan al otro lado, adelántense ustedes, que yo me quedo acá. Y reitero, no es un detalle menor. Capaz que cuando lo leemos rápido parece inadvertido, que es Jesús el que les dice, vayan del otro lado, muchachos. Es como dije antes, un mandato, una solicitud, una ordenanza, una invitación a subirse a la barca e ir hacia una meta que él ya sabe cuál es. Cosa interesante, ya de por sí. Lo segundo interesante es, ¿Jesús conocía el pronóstico del tiempo? A veces últimamente me pasa, ¿no? Que uno mira el pronóstico en los teléfonos, ya sea en el teléfono o el pronóstico en el noticiero, y le terminan errando. Mañana un día de sol espléndido, uno ya planifica que después del trabajo va a poder salir a caminar un ratito y es una tormenta impresionante, ¿no? Pero Jesús se regía por el pronóstico del noticiero, del celular. Jesús conocía el pronóstico del tiempo, las inclemencias que se venían. ¿O lo sorprendió la tormenta? ¿Sabía Jesús que se venía una tormenta?
Y si la respuesta es, como creemos realmente, sí, Jesús sabía que había una tormenta, ¿por qué los manda a los discípulos a cruzar del otro lado? ¿No era más fácil que los mandara, que esperara y que le dijera, aguanten un poco acá? Esperaba que pase la tormenta y dice, ahora salgan. ¿Cuál habrá sido el sentido? ¿Cuál habrá sido el motivo, la razón por la que el Señor, sabiendo que hay una tormenta, manda a sus discípulos, a sus amigos, como los llama en el Evangelio de Juan, a cruzar el mar de Galilea hacia el otro lado de noche? No sé si alguna vez estuvieron de noche en el mar. Si da miedo a veces estar ahí en la orillita, en el mar de noche, imagínense en el medio del mar, ¿no? Si bien este no era un mar, no es un océano propiamente dicho, es una extensión muy grande de agua que tiene la particularidad de que en momentos se vuelve muy tormentoso. Lo segundo es que Jesús, como dije antes, los comisiona, los manda, les dice vayan del otro lado, pero Él se va al monte a orar. Y esto sin duda puede establecerse como un paralelismo en nuestras vidas, en el llamado que cada uno de nosotros como creyentes hemos tenido. Un día nos subió al barco, nos invita al barco, nos manda a subirnos, pero desde arriba nos ve y ora e intercede. Todos nosotros en algún momento aceptamos esa invitación, ¿sí? Porque no somos nosotros los que lo elegimos a Él, sino que Él nos elige primero. Y nos subimos a este barco, que es el camino de Dios, que es la iglesia caminando por la tierra. Y Él subió al monte y nos mira, y ora, e intercede. Y notemos que se suben, como dije antes, al anochecer. Si bien no hay precisiones sobre la hora, nos dice que es al anochecer, es decir, recién empieza a oscurecer. Lo tercero que podemos ver, ¿no? Acá está en el versículo 47. En el 46, lo que dije antes, cuando se despidió, fue a la montaña a orar. En el 47, al anochecer, la barca se hallaba en el medio del lago y Jesús estaba en tierra solo, ¿sí? La barca estaba en el medio. Y es interesante este concepto del medio, a mitad de camino. La barca estaba a mitad de camino. Estaba la misma distancia que existía a mitad de camino, estaba tan lejos como para ir hasta el otro lado y estaba tan lejos como para regresar. Y como dije antes, hay quienes han estado en mares embravecidos y saben lo que es estar en medio de una tormenta. A veces estamos en medio de una tormenta en tierra firme y en nuestras casas, refugiados. Imagínense en el mar, a la intemperie. Y no solo están en este mar embravecido, sino que, como dice acá el versículo 47, están a mitad de camino, lejos del punto de partida, lejos del punto de llegada, en el medio. En el medio. Y digo, a veces nos encontramos como siempre a mitad de camino. Siempre nos falta algo para terminar lo que empezamos. Nos quedamos ahí. El entusiasmo se nos acaba. Arrancamos con todo, llegamos a la mitad y empezamos a otear, a ojear, a mirar la orilla. La meta está muy lejos y el punto de partida y estamos en el medio. Y nos entramos a desesperar y pensamos, ¿para qué salí? ¿Para qué salí de aquel lado que al menos estaba seguro? Y a la meta está tan lejos, en el medio, ¿sí? No terminamos lo que empezamos, el entusiasmo se nos acaba y encima que estamos en el medio, se viene la tormenta. Viene la tormenta en nuestras vidas, nos desesperamos e incluso hay veces que empezamos a mirar el punto de partida con más cariño que la meta. Y empezamos a remar, pero en lugar de hacia la meta,
entramos a remar hacia atrás y a volvernos. Bueno, por lo menos ahí estaba seguro y tranquilo. A veces hasta existe una añoranza por aquello que dejamos, la seguridad del nido, la seguridad de estar ahí refugiado, pero paralizado, ¿no? Como si volver al punto anterior fuese una mejor posibilidad. Cuarta cuestión que podemos ver era en el versículo 48, dice, en la madrugada. Vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. En la versión Reina Valera dice la cuarta vigilia de la noche, ¿sí? La cuarta vigilia de la noche está comprendido entre las 3 y las 6 de la mañana, las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. Pensemos que el texto ya nos aclaraba que al anochecer salieron. Al anochecer, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8. Pero ya estamos entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. Es decir, mamita, que tuvieron que estar remando, ¿no? Y estuvieron remando y remando. La cuarta vigilia de la noche, dice la otra versión, ¿no? Y remaban. Desde el anochecer hasta la madrugada sin poder avanzar. Qué cosa interesante. ¿Cuántas veces estamos trabados, estancados, paralizados, remando, con mucha fatiga, como dice acá el texto, con mucha fatiga, y parece que no avanzamos nada? Seguimos siempre ahí a mitad de camino, siempre a mitad de camino, siempre a mitad de camino, y metidos en una tormenta que no termina nunca. Parece que la tormenta de nuestra vida, no solo estamos siempre a mitad de camino, sino que parece que la tormenta no termina nunca. Y remamos, y nos cansamos, y tenemos el viento en contra. Y si tenemos el viento en contra, hay un detalle muy interesante que cualquier conocedor de mar, cualquier marinero, cualquiera que haya manejado un botecito, aunque sea en los lagos de Palermo, sabe que si tiene viento en contra y deja de remar, se va para atrás. Lo interesante es que, así como los discípulos, a veces nos olvidamos, primero, que Jesús fue el que nos mandó ir del otro lado. Nos olvidamos que fue el Señor el que nos comisionó y nos trajo para algo, que no fue una ocurrencia nuestra. Si nos subimos al barco, fue para, o es, para llegar a una meta que el Señor dejó clara. Más allá de las tormentas, más allá del viento contrario, más allá de la oscuridad de la noche. Y a veces nos olvidamos, juntamente con lo otro, ¿no? El Señor tiene el control del clima. A veces nos olvidamos también, no solo que Él nos avisó, que Él nos comisionó, que Él nos mandó, que Él nos invitó a ir del otro lado, sino que también nos olvidamos otro detalle, que a veces también pasa inadvertido y que vemos en este pasaje. El Señor está viéndolo todo. Está en el monte, la montaña como lugar simbólico, está arriba de todo mirando lo que pasa, ¿sí? Yo no sé si es físicamente posible que alguien que se suba a alguna montaña cerca del lago Genesaret pueda ver lo que está sucediendo, pero el Señor está arriba viéndolo todo. Y no solo viéndolo todo, el texto dice está orando, está intercediendo por nosotros. Quizás si fuéramos más conscientes de esto, nuestras tormentas y nuestras oscuridades serían menos tormentosas y un poquito más claras. Lo quinto, vemos en el versículo 48 también, la segunda parte, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Dice el 49, los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Lo quinto y muy interesante también es que el Señor los vio remando, los vio que estaban cansados, vio que había pasado tiempo y todavía seguía ahí arriba.
¿Cuál será la razón?, uno se pregunta. Pero el Señor hace aparición, el Señor aparece en el momento preciso. El Señor hace acto de presencia milagrosa en el momento exacto. Ni un momento antes, ni un momento después. Aparece caminando sobre el mar. En el momento más difícil quizás, en el que percibió que acá ya no pueden, el Señor aparece de un modo milagroso. Y lo interesante, al igual que lo que pasa, me recuerda mucho a lo que pasa en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, con esos dos caminantes a Emaús, lo interesante es que estos discípulos no lo reconocen. Y digo, a veces estamos tan enfrascados en nuestros problemas, a veces miramos tanto nuestros gigantes, nuestros obstáculos, nuestras dificultades, que somos incapaces de reconocer a Jesús al lado nuestro. Y no solo eso, sino que además de no reconocerlo, pensamos que es un problema más. ¿A qué me refiero con esto? Pongámonos en la situación de los discípulos. Imagínense que estas personas, estos discípulos, estaban en medio del mar, con el cansancio, la fatiga de haber estado toda la noche remando. Se fueron al anochecer y eran entre las 3 y las 6 de la mañana y seguían ahí, no podían llegar del otro lado, no podían alcanzar la meta. Una tormenta. Y digo, el temor que se le suma a la dificultad de no poder llegar, y encima un ingrediente más, el horror. Porque no solo están en el medio del lago de noche y con la tormenta, sino que encima se les acerca un supuesto fantasma. Imaginémonos la situación, es como si dijeran, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos falta ahora? Noche, tormenta, cansados y encima un fantasma. Como si les faltara algo a la situación, se agrega esto. Pero no lo reconocen. Y es interesante que no lo reconozcan. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo reconocen? Quizás pensando en circunstancias de nuestras vidas, vuelvo a la misma idea. A veces nos cuesta reconocer la mano de Dios en medio de nuestros problemas. A veces nos cuesta ver la luz aclaradora, iluminadora, valga la redundancia, de Dios en medio de nuestra oscuridad. A veces estamos tan centrados en mirar el obstáculo enorme que está frente a nosotros y nos olvidamos de tal vez girar un poquito y mirar al Dios grandioso, ¿sí? Ese poderoso gigante que está con nosotros. Y tal vez el simple hecho de no poder hacer eso es lo que agiganta nuestros problemas, lo que hace más oscura nuestra noche y lo que hace más dificultoso nuestro trance por este mar tormentoso. Lo sexto y último es la aparición de Jesús y lo que les dice. La voz del Señor que les dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿No? El soy yo, el yo soy. Terrible frase del Señor, hermosa frase del Señor, tremenda frase, que no hace más que centrarnos en la identificación directa con el Padre. Soy Dios, estoy acá, no tengan miedo. La frase que se reitera a lo largo de toda la Biblia, ¿no? La que quizás más se reitera, no teman, no tengan miedo, yo estoy acá. Y es en ese instante cuando el viento y las olas se calman. El Señor aparece en el momento preciso, en el momento justo. Y yo imagino, no lo dice el texto, pero yo imagino que cuando ellos escucharon la voz de Jesús, ahí lo reconocieron. Y no puedo olvidarme del texto que dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y me conocen. Ahí en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Qué importante que en medio de la tormenta, yo imagino el viento, la lluvia, el oleaje, los gritos
de 12 hombres, porque obviamente estaban a los gritos. En medio de todas esas interferencias, la voz de Jesús le permite a ellos identificar a su maestro. A veces no solo son los problemas, las tormentas y la noche y los fantasmas, sino también las interferencias que dejamos que se entremezclen en nuestra comunión con el Señor. A veces es como, lo van a entender esto los mayores, ¿no? Como en la radio cuando uno cambiaba la emisora y quedaba a mitad de camino y se mezclaban las emisoras y salía un poco de la voz de una emisora y la voz de la otra emisora y no se entendía bien, no terminaba de entender bien una ni la otra. A veces en nuestras oraciones o nuestra relación con Dios, los gritos, el ruido de las olas y el ruido del viento quizás nos hacen poco sensibles a la voz de nuestro Señor que nos dice: no tengas miedo, soy yo, estoy acá, tengo el control. Y si estamos poco sensibles a esa voz, probablemente continuemos estancados, probablemente continuemos asustados y probablemente no logremos avanzar todavía hacia la meta que el Señor nos prefijó. Y no solo eso, sino que nos vamos a vivir preguntando: ¿por qué no llego? ¿Por qué estoy trabado? ¿Por qué una tormenta tras otra? Es muy interesante encontrar al Señor, esa voz tranquilizadora, también en medio de la tormenta, también en medio de la dificultad. La aparición de Jesús en el momento justo es lo que maravilla en este texto. Alguno podría decir: Jesús, podrías haber venido un cachito antes, habría transpirado menos, me habría asustado mucho menos, le habría pasado mejor. Pero Él llega en el momento que tiene que llegar. Lo importante es no dejar de remar. Para terminar, la noche viene, sí, es un proceso natural. A todo día, por más lindo que sea, por más soleado que sea, le llega su noche. Todo día tiene su noche. Y la noche son las incertidumbres, los tiempos de dificultad, las tormentas terribles o los fantasmas ilusorios que a veces se nos aparecen y nos llenan de horror. Pero el mensaje es que Jesús está ahí, está mirando, está teniendo un total y absoluto control de todo lo que le pasa a sus hijos. Sea una circunstancia en apariencia buena o tranquila, como sea una circunstancia en apariencia mala. Él está. Y llega en el momento preciso, ni antes ni después. Llega cuando tiene que llegar. Si estás en tu noche, si estás atravesando una noche oscura, si estás atravesando una tormenta, y pasa el tiempo y la venís remando y remando y sentís que no llegás a la meta, sentís que no llegás del otro lado, sentís que la noche se vuelve interminable, y estás asustado o estás aterrorizado porque también ves fantasmas y crees que no das más. Hoy quiero compartirte algo, hoy quiero decirte algo. Jesús está viendo todo. Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. No se le escapa nada y aparecerá milagrosamente en el momento indicado, ni antes ni después, el momento preciso, el mejor para vos. Hay algo que no tenés que dejar de hacer, no tenés que dejar de remar. No dejes que la interferencia de los ruidos impidan sensibilizarte a la voz del Maestro y no dejes que la oscuridad y la tormenta sean lo primero que mirás. Mirá al Dios que está detrás o a tu lado, que es mucho más grande que todo eso. Oramos. Señor, te damos gracias por haber podido
compartir tu palabra, por haber podido reflexionar a través de ella. Señor, en este momento queremos poder someternos voluntaria pero completamente a tu voluntad, Señor. Declarar, Señor, tu soberanía, declarar el control que tienes de todas las cosas. Cederte el control, Señor. A veces queremos tener el control de nuestras vidas, a veces queremos saber qué va a pasar. A veces la incertidumbre, Señor, nos come la cabeza, ocupa lugares en nuestros pensamientos, Señor, que nos llevan a espacios de frustración, de derrota, de miedo, de terror. Señor, ayúdanos a poder mirar más allá de la tormenta, más allá de lo grande de las olas. Ayúdanos a poder confiar que estás allí, Señor, que un día nos llamaste, que un día nos invitaste a subir a la barca y que tenemos en vos propósitos y que esos propósitos se van a cumplir en el tiempo, en la forma, en los modos que vos dispongas. Te pido que nos des esa capacidad de creer por sobre todas las cosas, más allá de las circunstancias temporales que estemos viviendo. Ayúdanos, Señor, a no dejar de remar. Ayúdanos, Señor, a no darle lugar a las interferencias que a veces se nos meten en el oído y no nos permiten escucharte. Ayúdanos, Señor, a poder correr nuestra vista de los problemas y de las tormentas para poder mirarte a vos, venir hacia nosotros, para poder mirarte a vos junto a nosotros en medio de las dificultades. En este tiempo, Señor, de tanto dolor, de tanta dificultad, poder levantar los ojos y saber que sos nuestro Padre soberano y que el control absolutamente de todas las cosas que nos suceden y de todas las cosas que suceden en el mundo están en tus manos. Nada te sorprende, ningún pronóstico, nada te sorprende, ningún virus, nada está fuera de tu control. Te damos gracias y queremos descansar en esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.